Buenas tardes, encantada de estar con vosotros una vez más en Neurofisioterapia para Todos. Hoy vamos a hablar de algo tan interesante que seguro que muchos tenéis problemas en casa o familiares alrededor, como son los trastornos neurológicos. Hoy en día las lesiones neurológicas, cuando las personas ya no solo llegan a mayor, también jóvenes, suele haber varios problemas de trastornos neurológicos, pero vamos a hablar sobre todo de los trastornos neurológicos funcionales. Sobre todo vamos a hablar en este espacio, que es un encuentro sobre todo de ciencia, humanidad y salud, pero con este programa vamos a dedicarlo para comprender mejor el desafío de la neurología actual. Dentro de esos trastornos neurológicos funcionales, también se conocen como TNF, pues durante mucho tiempo han estado rodeados de muchas dudas, de mucha incomprensión, de muchos estigmas. Pacientes que sufrían a lo mejor unos síntomas reales como podían ser temblores, problemas de movilidad, dolor o cualquier alteración del habla, al igual que fatiga o crisis funcionales, pues escuchaban frases a lo mejor como le decían: todo está en tu cabeza, todas las pruebas han salido bien, seguro que tienes ansiedad, es psicológico. Pero hoy en día la neurociencia moderna nos dice que hay algo muy diferente y sabemos que los trastornos neurológicos funcionales son alteraciones reales de esa función cerebral. Y ya no hablamos de simulaciones, no hablamos de invención, sino hablamos de un cerebro que ha entrado en un modo de funcionamiento un poco alterado, donde la conexión entre el pensamiento, la emoción, el movimiento, la percepción y el sistema nervioso pues cambia pues profundamente. Y precisamente por eso nace TNF, que es un simposio que se va a hacer en Sevilla en el día 29 y 30 del 2026 en el Colegio de Médicos de Sevilla. Y en ese simposio, sobre todo, vamos a hablar de esos trastornos neurológicos el día 29 y 30 de mayo con neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, fisioterapeutas, logopedas, especialistas en salud mental y, por supuesto, todos los profesionales sanitarios de diferentes disciplinas que todos tienen un objetivo en común, que es comprender mejor la parte funcional y avanzar en la investigación. No olvidemos que hay que humanizar esta atención clínica, porque detrás de cada diagnóstico hay una historia, hay una persona, hay una familia, hay un sufrimiento y muchas veces están en silencio. Y el lema de este encuentro lo representa y lo resume perfectamente un filósofo cuando habla de la gran importancia del estigma a la empatía. Y quizá este estigma a la empatía es una frase que sea una de las más importantes de toda la medicina actual. Y es que durante este simposium se van a abordar todos los temas apasionantes y absolutamente actuales, como son la neuroimagen funcional y cómo cambia el cerebro del paciente con TNF, cómo es el sistema nervioso autónomo y su relación con el dolor, el intestino, el corazón y la fatiga. No solo hay neuronas en el cerebro, ya se sabe de todo el sistema nervioso y neuromuscular que engloba a todo el cuerpo, al intestino, al corazón, a todo. El trauma, cómo es el estrés y esa emoción corporalizada y sobre todo, como no, de la neuropsicología tan importante aplicada, pero no dejando atrás la neurofisioterapia y la neurofisioterapia funcional, logopedia y estimulación de todos los nervios, incluso del nervio vago, pero por supuesto la psicoinmunología, la salud mental, la humanización clínica y la experiencia de los pacientes es fundamental y no queremos dejar fuera ningún enfoque multidisciplinar y profundamente humano. Además, esto es un encuentro que contará con expertos tanto nacionales como internacionales de referencia y se celebra en un lugar tan emblemático como es el Colegio de Médicos de Sevilla, que queremos acercar a todas las personas este conocimiento a la sociedad para poder hablar de lo que es TNF, que es también hablar de salud mental, de neurociencia, de emoción, de dolor y de esperanza, pero para ello tenemos con nosotros a uno de los impulsores de este proyecto científico y humano, que es el neurólogo, el doctor Javier Abril, especialista en trastornos neurológicos funcionales y participante destacado de este simposio TNF de Sevilla de 2026, que ahora mismo
vamos a tener la suerte de poder hablar con él y se va a presentar. Buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Javier Abril Jaramillo, soy neurólogo, especialista en trastornos de movimiento, que eso incluye pues el Parkinson, el temblor, las ataxias, las distronías, la corea, las mioclonías, los trastornos de la marcha. Y hemos desarrollado una actividad desde hace unos 4 años aproximadamente en relación con los trastornos neurológicos funcionales, ¿no? Y nuestro centro pues ha trabajado en un grupo interdisciplinar para ofrecer a los pacientes este tipo de salida como tratamiento a esta patología. El doctor hace una clara especificación de todas las lesiones que se van a poder ver. El viernes 29, en el simposio, va a empezar a las 3 de la tarde con la inauguración y la bienvenida, y después, a las 3:30, se va a hablar de la situación tras la pandemia y el sistema sanitario actual. Pero vamos a seguir hablando con el doctor y nos va a ir contando un poco más acerca de este simposio. Agradecemos un poco este espacio porque queremos presentar un simposio que estamos organizando y que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el día 29 y 30 de mayo de 2026 en el Colegio de Médicos de Sevilla. Y es un evento muy especial que pues trae un foco de realidad, ¿no?, dentro de la medicina, como son estos trastornos neurológicos funcionales. Esto es un acto científico donde se reunirá profesionales de varios niveles y varias especialidades, por ejemplo, pues, psiquiatría, psicología, neuropsicología, la neurología, la terapia ocupacional, la neurofisioterapia. Los pacientes con este tipo de trastornos necesitan un tratamiento que llamamos interdisciplinar y eso es lo que engloba el manejo adecuado de los mismos, ¿no? Pero ¿qué es un trastorno neurológico funcional? Se trata de afecciones que se presentan en los pacientes con síntomas que hay que considerarlos como reales, ¿vale? Estos no son cuadros de somatización, no son cuadros de ganancia de beneficios, sino son problemas que pueden resumirse en problemas de movimiento, problemas de dolor, pacientes con dificultades en el aula, con crisis que son similares a las de epilepsias, con trastornos de la marcha, ¿vale?, con parálisis o debilidad de un hemicuerpo o de mis piernas no me responden, no puedo generar una marcha adecuada, ¿vale? Esto muchas veces se resume en que no es un problema de hardware, sino más bien un problema de software, un problema donde ya las funciones que cumplen las neuronas en nuestro cerebro se ven afectadas, se ven tocadas porque hay una alteración de los neuroreceptores a diferentes niveles, al nivel del cerebro, y esto dificulta que luego cumplan una función adecuada y es parte de la explicación por qué los pacientes presentan síntomas, ¿no? Durante muchos años es verdad que estos trastornos han estado rodeados de mucha incomprensión, de estigma, ¿no? Sin embargo, pues, al día de hoy sabemos que son condiciones complejas, donde hay factores que son biológicos por un lado, psicológicos, sociales, y pues con la investigación de los últimos años pues se comprueba que hay una alteración en la resonancia funcional de estos pacientes en algunas redes neuronales que dificulta pues luego tener una función adecuada pues, de mi masticación, de mi deglución, de mi movimiento del cuerpo, de mi marcha, y que justifica claramente este enfoque que se llama biológico, psicosocial también, ¿vale? Y este simposio pues trata de actualizar los conocimientos y compartir experiencias clínicas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues lógicamente el objetivo es mejorar la atención de los pacientes, ¿no? El programa comienza un viernes por la tarde, donde se habla de una inicial reflexión donde qué ha pasado con los trastornos funcionales, qué ha pasado después de la pandemia. Ha habido un aumento de casos, ha habido un estrés mayor en el cerebro de los pacientes que a lo mejor es un condicionante inicial para presentar este tipo de situaciones. Luego se aborda los trastornos relacionados con síntomas similares a la epilepsia, trastornos de movimiento motor, ¿vale?, que como he mencionado ahí están trastornos de la marcha, temblor, rigidez, torpeza al caminar, caídas, paresias. Y bueno, pues luego hacemos una construcción de qué ha pasado con la neuroimagen de estos pacientes en el final de esta mesa, ¿no?
queremos reconstruir pues, esta imagen cerebral, el papel del neurofisiólogo en el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes, y una parte de que trata de qué pasa con el cerebro de los pacientes de mediana edad que tienen dificultades en la memoria, y que muchas veces pues, hay una herramienta que se ha desarrollado que nos permite diferenciar o por lo menos incidir de manera más eficaz si un paciente pues, realmente tiene más problemas de memoria reales o va en relación con un trastorno funcional que sabemos que tiene un tratamiento y una mejoría, ¿no? La idea final de este día viernes es hablar un poco de la humanización de estos trastornos, del estigma a la empatía que debemos tener los profesionales, porque muchas veces estos pacientes están sometidos a múltiples profesionales, estamos hablando de más de 5, 6, 10 profesionales, y múltiples pruebas realizadas por cada uno de ellos sin llegar a una conclusión clara, ¿no? Pasamos al día sábado, donde pues, se aborda el problema desde otros campos distintos, como son el sistema nervioso autónomo, el sistema digestivo o la psiconeuroinmunología de los pacientes, que pues, parece que tiene un importante enfoque y mucho que decir en la fase inicial de estos pacientes, en el diagnóstico y en la evolución, ¿no? Luego, pues, además de estos enfoques innovadores, pues, nos vamos a dedicar mucho a la rehabilitación de los pacientes, contando la experiencia del centro, la experiencia de múltiples centros que vienen a participar, y cerraremos la mañana del sábado con un componente de salud mental. Nuestra salud mental, el abordaje desde los psicólogos, desde los neuropsicólogos, y hacer una introducción con una terapia que es innovadora, que todavía no está en España, pero el uso de psicodélicos para tratar a los pacientes con trastornos nerviosos funcionales se está abriendo una brecha a nivel mundial, y esta apertura que puede haber, que ahora mismo solo se está haciendo en 2 países europeos, puede ser un abordaje interesante para este tipo de pacientes, ¿no? El impacto que lógicamente tiene todo esto, tanto el trauma, el estrés, o a veces puede haber algo de depresión en algunos pacientes, que no es la causa, pero a veces la puede haber, pues hace que este tipo de situaciones, este tipo de trastornos, pues tengan un abordaje, como hemos dicho al inicio, interdisciplinar, donde muchos profesionales trabajamos con y para el paciente con el fin de sacarlos para adelante, mejorar, y muchas veces podemos decir en voz alta que conseguimos mejorías de hasta el 100% en la rehabilitación funcional, a volver al trabajo, a volver a hacer una vida muy similar a hace unos años, como estaban los pacientes en un mejor estado. Y esto pues, nos ha permitido pues, volver a lanzar un nuevo simposio para presentarlo desde el punto de vista más médico, científico, y bueno, pues hacer que este punto de encuentro en Sevilla sea para reflexionar y aprender y avanzar, desde luego, en estos aspectos que siguen siendo un desafío, un reto, y para el abordaje, para el diagnóstico, para neurólogos, para psiquiatras, para médicos de urgencias que ven pacientes muchas veces con este tipo de crisis, para médicos internistas, y al final pues se van sumando pues reumatólogos, ginecólogos, otorrinos, oftalmólogos, que van viendo pacientes que tienen este tipo de trastornos, y finalmente pues se permite abordarlos, diagnosticarlos y abordarlos mejor, ¿no? Agradezco mucho por la oportunidad. Es importante recalcar mucho que hay que aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan estas redes neuronales, y pues sobre todo intentar explicar y afrontar estos síntomas en los pacientes de cara a una mejoría. Agradezco mucho la invitación a Monse por esta oportunidad de permitir hablar unos minutos de esta situación, pues que creemos que va a ir en aumento, se va a diagnosticar mucho más pacientes con el tiempo, y pues la necesidad de, a nivel nacional, de hecho hay un movimiento a nivel nacional desde la Sociedad Española de Neurología, ya hay un grupo creado para trabajar en este tipo de trastornos neurológicos funcionales, para que tengan un abordaje mucho mejor desde todos los puntos de vista. Espero que os guste este apasionante mundo de la neurociencia y que os sirva de ayuda para todas aquellas personas que estén interesadas. Os podéis poner en contacto con el Colegio de Médicos, y para cualquier tipo de información escribir a neurofisioterapia.com. Muchísimas gracias por vuestra atención. Una vez más, aquí os esperamos en Neurocuidados.